came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, el Dr. David Watts, Jonathan Steele y Joseph Larson, y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros. La campaña está al doblar de la esquina, empezando el miércoles en la noche a las 7 p.m. y estamos creyendo a Dios por la mayor campaña que hemos tenido. Quiero reiterar eso una vez más. Le pido al Señor el mayor mover del Espíritu que hemos tenido, e incidentalmente, Dave, su mensaje anoche, excelente. Muchas gracias. Yo sentí la presencia del Señor muy fuertemente y eso es lo que cuenta, ¿no? Amén. Así que yo estaba allí llorando, adorando a Dios y agradecido, ¿no? Por lo que el Señor hizo a través de nuestro hermano. Y el mensaje de Gabriel ayer en la mañana también fue excelente. Y él se está desarrollando en un excelente maestro. Toma tiempo para hacerlo, pero él lo está haciendo por la gracia de Dios. Dave Smith, ¿tenemos alguna salida próximamente? No por ahora. Josh. Sí, señor. De hecho, 2 campañas. Anunciaré primero para papá. Él está fuera de la ciudad esta próxima semana y va a estar en Grand Island, Nueva York, en Cross River Tabernacle. Servicios este sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 10 a.m. y 6:30 p.m. del 29 al 30 de julio en Cross River Tabernacle en Grand Island, Nueva York, con el pastor Mike Chory. Y después del 25 al 27 de agosto, papá y yo estaremos en Lighthouse Church en Granada, Mississippi, con el pastor Pharaoh Wilson. Tendremos servicios ese viernes a las 7, sábado a las 10 y 11 p.m. y el domingo a las 11 a.m. Perdón, el sábado a las 10 a.m. y 7 p.m. y el domingo a las 11 a.m. Dr. Watts. Sí, señor, el domingo en la mañana 6 de agosto voy a estar en Pikeville, Tennessee, en Mount Chris Church of God of Prophecy, en el 131 Beaver Hill Road en Pike Hill. Estaré predicando el servicio de las 11 de la mañana y a las 6 p.m. Así que será mi primera vez en el lado este de Tennessee. Estoy esperando estar allá con anticipación, verlos a todos allá con el pastor Anthony Sullivan. Muy bien, Jonathan. Lo único que tengo por ahora es la campaña familiar, como usted ya mencionó, este próximo miércoles, pero el jueves en la mañana tengo el privilegio de ministrar aquí mismo en el Centro Familiar de Adoración en la plataforma, y durante la campaña familiar tendremos diferentes servicios para niños, así que no es muy tarde para registrarse. fwcfamilycamp.org. Regístrense, vénganse y los esperamos el miércoles. Bien, Joseph. Junto con John, solo esperamos ya la campaña para ministrar en el domingo en la noche. Anticipamos todos los servicios realmente. Habrá un servicio de la mañana, servicio de la tarde. El servicio de la tarde no tendrá música, creo, ¿no? Así será. No, los domingos o los talleres para los jóvenes y adultos, y después actividades para niños de 2 a 4. Bien, pero en el servicio no va a haber música, ¿no? No habrá, En el servicio no habrá principal. servicio en la tarde, perdón, a las 2, sino hasta las 7. Muy bien, muy bien. Tenemos una variedad de diferentes. Todo el itinerario está en el sitio web de la campaña familiar familycamp. Familycamp, fwcfamilycamp.org. Los talleres van a estar en el edificio del Instituto Bíblico, en el edificio de la capilla, en la cafetería, diferentes niveles, diferentes talleres, diferentes temas. El pastor Pérez estará conduciendo un día hablando de alcanzar a las escuelas locales. Hay diferentes talleres de español, como Elías va a estar dirigiendo uno al Ministerio de Español. Nikki Tracy estará dirigiendo otro sobre el ministerio de la iglesia. Y hay diferentes opciones que uno puede tener en la tarde para todos los talleres cuando ustedes vengan, para tener información muy valiosa. El mío personalmente va a ser el estudio de la Biblia, estudio bíblico. Hay mucha información práctica que vamos a estar presentando.
Excelente, excelente. Muy bien, Dave. Vamos al versículo 7 en el capítulo 6 de Gálatas. No os engañéis. Se refiere al hecho de que el creyente puede ser engañado. Pablo aquí está hablando primordialmente de creyentes que permiten que falsos maestros trasladen su fe de la cruz a otras cosas. Y eso, pues, estas son palabras muy importantes y fuertes. Y yo quiero citarlo otra vez porque es extremadamente importante. La mayor estrategia de engaño que tiene Satanás, y él es muy bueno haciéndolo, es mover la fe del creyente de la cruz a otra cosa. ¿Entienden ustedes lo que acabo de decir? Satanás quiere moverle a usted que ha escuchado a esto enseñado aquí por un largo periodo de tiempo. Él quiere mover su fe a otra cosa. Que usted esté anclado en otra cosa. Realmente a él no le interesa que sea, mientras no sea la cruz. Y esto es una burla a la obra de Dios, porque solamente en la cruz es donde se puede tener la victoria. No se puede tener de ninguna otra manera, damas y caballeros. Si la presencia de Dios es pertinente, es por la cruz de Cristo. Si nosotros tenemos victoria en cualquier capacidad, es por la cruz de Cristo. Lo que Jesús hizo allí, el precio que Él pagó. Y eso es lo que Satanás quiere hacer, mover su fe de Jesucristo y este crucificado a otra cosa, y a Él no le interesa que sea esa otra cosa. No importa, mientras no sea ya su fe puesta en Cristo y este crucificado, usted no quiere que eso suceda, obviamente. Satanás va a presentar falsos maestros y él lo hará ampliamente y realmente van a sonar posibles, correctos, bien. Pero es solo eso con un propósito, mover su fe de Jesucristo y este crucificado a otra cosa, y no importa qué sea esa otra cosa. Satanás, él es muy capaz haciendo eso. Así que esa es su operación principal que él lleva a cabo, mover su fe de la cruz de Cristo a otra cosa. Tal vez hay algunos ahora mismo que nos están viendo y han estado viendo esta programación ya por un tiempo. Y ustedes han empezado a tener dudas en su mente porque Satanás las ha puesto allí para promover la duda. Bueno, tal vez esto no sea tan importante o no sea real, esto de la cruz de Cristo, etcétera, etcétera. No importa cuál sea la dirección que él tome, y es para removerle, llevarle a usted en una dirección opuesta. Y hay algunos de ustedes, digo algunos, yo espero que no sean muchos. Espero que no sean ningunos, ¿no? Pero temo que sí hay algunos que, a pesar de lo que han escuchado aquí, ustedes están comenzando a albergar dudas. Oh, no estoy tan seguro, etcétera, etcétera, de esto y aquello. Y ahí es donde usted está y la situación solamente va a empeorar. Y Satanás, la idea de Satanás es destruirle. Eso es lo que él quiere hacer. Y si puede destruir su fe, y si él la lleva del área correcta donde debe de estar, él ha tenido entonces éxito. Y usted tiene ahora problemas. Muy bien. Dios no es burlado. Dios, de hecho, es burlado cuando sustituimos otra cosa en lugar de la cruz. Ahora bien, escuchen esto. Dios es burlado cuando nosotros sustituimos algo en lugar de la cruz. Y no importa qué sea esa otra cosa. La cruz de Jesucristo tiene la solución a todo problema que el hombre pueda tener. Permítame reiterar eso una vez más. Lo que Jesucristo hizo en la cruz, y yo no estoy hablando de un madero donde él murió, estoy hablando de lo que él logró.
Lo que Él logró, de eso estoy hablando, le dará victoria sobre todo poder de las tinieblas y un gozo inefable y lleno de gloria. Pero si nosotros nos dirigimos a otra cosa, a otra dirección, entonces allí nos estamos burlando de Dios y Dios no va a tolerar eso. Él no va a bendecirle, ayudarle, fortalecerle cuando su fe está en algo aparte de Cristo y la cruz. Hermano Swagger, cuando nos fijamos en el Antiguo Testamento y utilizamos a Israel como ejemplo, a Israel se le dieron promesas tremendas de parte de Dios, y por supuesto la ley de Moisés, y fue grandemente bendecida, aún lo es, aún sigue siendo una parte muy importante de la actualidad y también del futuro, pero cuando vemos su pasado, aún con todas esas bendiciones y el llamado que Israel tuvo, aún así cuando ella maltrataba o hacía mal el sacrificio, ese siempre terminaba en problema. A pesar de los problemas que ella realizó, desafortunadamente muchas veces llegó mucho juicio, castigo. De hecho, Israel, el pueblo judío ahora ha sufrido por casi 2000 años, simplemente por causa de su rechazo del Mesías, del Cordero de Dios. Podemos utilizar a Israel como ejemplo y entender que cuando no vemos correctamente el sacrificio, que una vez más nos habla de la cruz, cada vez en el Antiguo Testamento que leemos del sacrificio, todo nos dirige a Cristo y todo Mm. se cumplió en Cristo, en la cruz, y lo podemos utilizar como un ejemplo. Josh, cuando el pueblo de Israel volvió de aquella dispersión luego de estar 70 años en el cautiverio de Babilonia, y ellos volvieron, creo que el primer grupo llegó, eran 50,000 personas que llegaron, era una reunión bastante grande. Y bien, sucede que antes de ellos empezar a llegar a sus hogares o construir sus casas o cualquier cosa, a ellos se les dijo que edificasen un altar para que pudiesen empezar los sacrificios. Así de importante era esto. Y, y realmente esa es la llave de toda bendición, la llave de toda victoria, la llave de todo lo que nosotros necesitamos en Cristo. Y y la razón por la cual dijo que edificase un altar, primero que nada, antes de cualquier otra cosa, antes que se hiciera cualquier otra cosa, era por lo importante, lo acabas de decir, lo importante que era la cruz, lo cual era, eso era un tipo de, o tipificado por los Así sacrificios, es. los corderos ofrecidos, etcétera, etcétera. Pero hoy Dios, gracias a Dios, no tenemos que edificar un altar. Ese altar se edificó en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Nosotros no tenemos que buscar un pequeño cordero y matarlo. No tenemos que hacer eso. Jesús dijo, el Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario para que podamos tener esta gran salvación. Así que para nosotros, o que nosotros tomemos otra cosa, aceptemos otra cosa, entremos a caminar en otra cosa aparte de Cristo y este crucificado, es burlarnos de Dios. Y Dios no puede, no lo va a tolerar de ninguna manera. Él no lo va a hacer. Así que si usted que está viéndonos en este momento empieza a tener preguntas, bueno, no estoy tan seguro, etcétera, etcétera. Usted está jugando con fuego sobre un tanque de gasolina, digamos así. Usted no debe de hacer eso, no debe hacer eso. Creo que mucha gente, cuando leemos este pasaje y la gente comenta sobre el pasaje acerca de que Dios no es burlado, pensamos que en cuanto a Dios siendo burlado y escarnecedores, personas que se burlan de Dios, personas que se burlan del cristianismo, pero cuando vemos y pensamos en gente que tiene buenas intenciones, que ponen su fe en algo aparte de la cruz, ellos ni siquiera se dan cuenta de que se están burlando de Dios. De cuán serio es todo eso, tener que Dios es burlado cuando sustituimos algo más allá de la cruz.
no se dan cuenta de la seriedad de estas cosas, porque mucha gente, creo yo, que está en esta categoría, no está buscando burlarse de Dios, quieren servirle a Dios, sea que se les haya enseñado incorrectamente o su tradición o lo que sea en lo que estén confiando, están tratando de ser devotos y servir a Dios, ni siquiera se dan cuenta de que se están burlando de Dios al sustituirlo por otra cosa aparte de Dios, dependiendo de su justificación y santificación, y es un pasaje muy sombrío, porque yo no quiero ser una persona que se burla de Dios, yo no quiero ser una persona que vive en engaños, pero aún si estamos haciendo disciplinas cristianas, aún podemos estar viviendo en engaño cuando no se aplica correctamente. Así es. Bueno, anoche, esto tal vez parezca que está fuera del tema, pero no lo es, o no lo está. Usted mencionó de Mary Woodworth Maria Etter. Woodward Etter, sí, señor. Yo escuché a Ian Trotter contar esto, lo siguiente. Su suegro era un borracho y su suegro estaba en las drogas porque tenía varias enfermedades y el dolor que él vivía era algo terrible. Y la situación estaba muy mal. Estas enfermedades lo estaban matando, lo estaban destruyendo. Y su esposa, que sería la suegra de el hermano Trotter, estaba viendo en un periódico donde ellos vivían y una reunión se estaba llevando a cabo, se estaba promoviendo a varias millas de distancia, 50, 100 millas de distancia. Y decía la promoción, oración por los enfermos, los ciegos ven, los sordos oyen, los minusválidos caminan. Y ella le dijo a su esposo, tú vas. Él dijo, yo no voy a ir a ese lugar. Ella le dijo, sí, tú vas a ir a ese lugar. Y, y ella tal vez, ella era una persona bastante fuerte porque él fue. Y él se quedó allí cuando dijeron que iban a orar por los enfermos. Y si recuerdo yo correctamente lo que el hermano Trotter contó, él no pasó al frente, pero cuando todo terminó, él se acercó a la hermana Etter y le dijo, me parece que la enfermedad era algo de la espina dorsal, no sé si lo recuerdan, Sí. pero él estaba en el alcohol y estaba en las drogas, ambas cosas para aliviar el dolor, un dolor horrible que él vivía. Y se acercó a ella y le preguntó, ¿puede Dios sanar? Sí, Dios puede sanar cualquier cosa, le dijo. Él respondió, bueno, y ella tuvo que mirarle unos momentos y le preguntó, ¿es usted salvo? Él dijo, no lo sé. Y ella empezó a orar con él y varios se reunieron allí y el Espíritu de Dios se movió sobre su vida. Totalmente lo sanó de toda enfermedad que afectaba su vida en ese momento. Y él dijo que cuando él se iba a casa, el tren cruzaba los rieles, digamos así, y sonaba como que estaban diciendo, alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor. Aleluya al Cordero. Y eso me llegó a la mente mientras Dave estaba predicando anoche, cómo Dios milagrosamente le sanó. Realmente de todos los problemas que él tenía, ese fue el último alcohol que él consumió las últimas drogas. Se terminó aquello. Y nosotros servimos a un Dios maravilloso, damas y caballeros. Servimos a un Dios maravilloso. Y él contó varias cosas que sucedieron. Ella llevaba a cabo campañas de semanas, ¿no? Ella tuvo una campaña en Topeka, Kansas, que duró 3 meses, todas las noches. Maravilloso. Predicaba 3 veces al día. Dios. Y miles de personas llegaron, los hombres
de los hombres de los que yo estaba hablando, era un hombre de 92 años de edad que tenía 10 años de edad cuando tuvo esa condición. Nunca le había llamado, era una enfermedad muy Yo he peculiar escuchado de eso, sí. que a veces sucedía porque una persona tenía una temperatura muy alta y no podía ni ponerse los zapatos porque sus dedos se enrollaban por debajo de sus pies y sus pies no cabían dentro de los zapatos y no podía dejar de temblar. Y la gente afligida con esto, el tiempo promedio era como de 13 años. Y ella fue a orar por él, describió como un aceite cálido caía sobre su cuerpo entero y estaba completamente sanado. A la edad de 92 años estaba contando la historia de cómo Dios lo sanó Maravilloso. completamente en esa campaña en Mm, 1915. Y lo que Dios hizo en 1915 lo puede hacer en el año 2023. Estamos amén. dispuestos a ser usados por Él. Aleluya, qué pensar. Jesús trajo salvación. Victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado cesen. La gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Cuando Dave mencionó ese aceite caliente sobre la cabeza, es lo mismo que sucedió conmigo. Y cuando yo tenía unos 10 años de edad, mi mamá y mi papá me habían llevado a todo doctor disponible en el área donde vivíamos y nada había funcionado. Y dijeron que no tenía yo malaria, no tenía esto, no tenía aquello. Y yo me desmayaba en aquel momento, me desmayaba y no sabía de mí. Y yo ahora sé qué era lo que estaba sucediendo. Satanás estaba tratando de matarme. Eso lo sé ahora. Y nuestro pastor oró por mí no sé yo cuántas veces. Toda la iglesia oró por mí. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no me sanó en aquel momento inmediatamente? No lo sé. No puedo yo responder el por qué. Y lo que yo sé es que ese domingo en la tarde mi mamá y mi papá iban a llevar al pastor a almorzar, al pastor y a la pastora, y, y tuvieron que detenerse para visitar a uno de los hermanos que estaba muy enfermo, lo que hicimos. Y yo todavía puedo ver cuando entramos en aquella casa, una habitación en la parte de atrás de la casa, del hogar, y oramos. Y recuerdo que salimos de la habitación y nos paramos en la pequeña sala. Y mi papá, mi mamá y, y el pastor y su esposa estaban allí. Y yo recuerdo claramente que mi papá le dijo al pastor y a su esposa, hablando al hermano Colbert, ese era su nombre. Él tenía la misma botella de aceite que había utilizado para orar por mí, yo no sé cuántas veces, y nada había funcionado. Y él oró por este hermano, por mí, y mi papá le dijo, por favor, unja a Jimmy con aceite, porque si Dios no hace algo, vamos a tener que sacarlo de la escuela, porque el superintendente le había dicho a mi papá la última vez que yo me había desmayado en la escuela, que si algo no se hace con Jimmy, van a tener que sacarlo de la escuela. Y él dijo claramente esto, no queremos que él se nos muera en las manos. Eso fue lo que le dijo el superintendente a mi papá. ¿Por qué el Señor no le sanó anterior a ese momento? No lo sé, no puedo responder el por qué. He aprendido a no cuestionar a Dios. ¿Por qué Él hace las cosas? Siempre Él hace lo correcto. Él no hace las cosas a medias, a mitad. Todo lo que Él hace es correcto. Y yo puedo ver en mi mente ese domingo a aproximadamente las 12:30, tal vez serían, y veo al hermano Colbert que pasa al frente con ese aceite en las manos. Y yo puedo ver cuando él se acerca y toca mi frente como lo había hecho, bueno, no sé yo cuántas veces en los últimos meses, y nada había funcionado.
Pero en esta ocasión, en esta ocasión, cuando me ungió, era como que una botella de aceite caliente estaba fluyendo por mi cabeza y cayendo por mi cuerpo. Yo sentía como aquello pasaba por mi cuerpo, cómo pasaba por mi pecho, cómo pasaba por mis piernas y salía por mis pies. Y yo supe en aquel momento que había sido sanado. Yo lo sabía, nadie tuvo que decírmelo. Había que preguntarme, no, yo sabía que había sido sanado, yo sabía que eso no me iba a afectar más, y ciertamente así sucedió. Y así que cuando anoche nuestro hermano mencionó el aceite, yo lo había escuchado ya anteriormente. Esa es una manera de cómo el Espíritu Santo opera. Él puede operar de toda manera que Él desea hacerlo. Pero lo principal es que Él obre. Eso es lo principal, que Él haga lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Es el Espíritu Santo y fuego que me mantiene vivo, me mantiene vivo, me mantiene vivo. Es el Espíritu Santo y fuego y me mantiene vivo. Jesús me mantiene vivo. Está sobre mí y Él me mantiene vivo. Ahora mismo, en este momento, hay algunos que necesitan escuchar esto. Si ustedes no reciben un toque, se van a morir. Pero yo estoy creyendo a Dios en este momento y los hermanos aquí están creyendo a Dios. Sí, Señor, aleluya. Que virtud sanadora Sí. va a fluir a su cuerpo físico en este momento en el nombre de Jesús. Fluye a través de su cuerpo en este momento y destruye esa enfermedad. Y yo lo proclamo en el nombre de nuestro Señor. Destruye esa enfermedad, Señor. Y sean sanados en el nombre de Jesucristo. Para la gloria de Dios. Señor, porque tú le dijiste a Moisés mucho tiempo atrás, yo soy el Señor tu sanador. Y yo te pido que cada persona hoy día que está enferma, Sí, Señor. algunos de ellos morirán sin tu ayuda. Y yo estoy pidiendo que sean sanados ahora mismo para la gloria de Dios. Sí, Señor. En aleluya. el nombre de Jesús. Yo creo que Jesús salva y su sangre nos limpia completamente. Aleluya. Yo creo que Jesús salva y su sangre nos limpia más que la blanca lana. Algunos de ustedes no son salvos y preguntan, ¿Él me va a sanar a mí? Claro que sí, lo hará. Pero lo principal que necesitan es que su alma esté bien con Dios. Y voy a orar en este momento la oración de fe y yo quiero que usted ore con nosotros. Y la importancia que tiene la sanación o la sanidad es vital, pero su alma es lo más importante en el mundo. Ahora oremos y los hermanos le van a ayudar. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Repita esto en voz alta, créalo con todo su corazón. Yo vengo a ti Yo vengo a ti. en el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido pecados, perdón por mis pecados. la vida que he La llevado, vida que he llevado. las cosas que he Las hecho. cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y límpiame, Y límpiame con tu preciosa con sangre tu preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca, Con mi boca yo yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En corazón, mi corazón yo creo yo creo que Dios le que resucitó Dios le resucitó de entre los entre los muertos muertos y Él vive. y Él vive. En este momento, En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo
como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma y el Señor de mi y el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de De Dios, acuerdo a la palabra de Dios, soy lavado, soy lavado, soy soy santificado, santificado, soy soy justificado, justificado, yo soy yo salvo. soy salvo. Y lo decimos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. En el nombre de Amén Jesús. y amén. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Yo siento que el Señor está hablando a través de mí en este momento. Que algunos de ustedes que tienen cáncer, le he pedido al Señor que toque a aquellos, especialmente a aquellos que tienen cáncer. Y que sana, Señor, por tu poder. Yo te pido que lo hagas, Señor. Hay algunas de estas personas, Señor, bajo el sonido de mi voz ahora mismo, que morirán a menos de que tu poder sanador fluya, tus aguas sanadoras fluyan, a menos de que el poder de Dios descanse en sus vidas y corazones. Y yo estoy pidiendo que se lleve a cabo ahora mismo, alabado Dios. Que esa sanidad llegue a ese cáncer. Y lo pedimos en el Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Amén. Swagger, anoche que hablé acerca de mi bisabuela y mi abuela tuvo cáncer de mama en 1969 y mi bisabuela oró por ella para que fuese sanada. Y el Señor, bueno, ella pasó por todo el proceso de quimioterapia y cirugía y diferentes cosas, pero mi bisabuela tuvo una palabra de parte de Dios que ella jamás tendría cáncer otra vez, que mi abuela jamás tendría cáncer otra vez. Y jamás lo tuvo 30 y tantos años más y nunca tuvo cáncer otra vez. Maravilloso. Y desde ese momento Maravilloso. nadie en mi familia ha tenido cáncer. Mm. Yo jamás conocí a mi bisabuela, pero yo sé que ella era una mujer poderosa de oración y esas Sí, oraciones fueron sí. poderosas. Y esa palabra del Señor, yo creo que por eso es que no solo mi abuela, Pasa a través de sí, generaciones. pasa las generaciones. Ha sido algo fenomenal lo que Dios ha hecho. Yo creo que en nuestra iglesia la gente va a ser sanada de cáncer y ese cáncer no va a regresar. Yo creo creo que así eso. fue y así será. Yo lo creo. No No podemos, podemos evitar sembrar al Espíritu y no recibir lo que el Espíritu hace. repítelo por favor. Digo, no podemos evitar sembrar al Espíritu y no recibir las cosas que el Espíritu hace. Y yo creo que a lo largo de este libro es algo poderoso que yo creo que la iglesia tiene que escuchar. En el capítulo 3 de Gálatas, Pablo habla de cómo Dios opera milagros entre nosotros a través de creer, a través de la fe. Aquel que ministra a usted el Espíritu. Entonces no puedo evitar que si la iglesia yo creo que si la iglesia retorna a la cruz, así como Elías reparó el altar, vamos a ver la lluvia caer, vamos a ver milagros suceder en Lo medio creo, del así pueblo. es. Y realmente hay una emoción en mi espíritu sabiendo que eso está en el futuro, porque no podemos pensar otra cosa. Él dijo, si nosotros no nos cansamos de hacer el bien, vamos a cosechar, lo vamos a Sí, ver, si así no será. desmayamos. Pero tiene que ver con sembrar y no ser engañados en medio de ese proceso de sembrar. Tenga yo que sembrar otra cosa, como el hermano Deo lo predicó unos meses atrás. Él dijo, sabemos lo que hemos sembrado y qué es lo que vamos a Amén, así recibir. es. Y cuando nosotros sembramos al Espíritu, no podemos evitar recibir del Espíritu todo lo que Él hace. Y sé que nosotros a veces compartimentalizamos lo que el Espíritu hace en el ministerio versus lo que el Espíritu hace en nuestras vidas, pero no, es el mismo Espíritu Santo. Y hay predicadores que quieren hablar de la diferencia o las diferencias, pero yo creo que si sembramos al Espíritu en lo que refiere, como hemos dicho aquí, al mensaje de la cruz, yo creo que Dios nos va a bendecir y bendecirá a aquellos que lo hagan con una mayor unción, un mayor toque del Espíritu Santo, Sí. con Amén. milagros, con señales. Y entonces no creo que podemos separar ambas cosas. Cuando sembramos al Espíritu, cuando somos fieles a la cruz, va a caer la lluvia y la gracia de Dios va a Así llegar. es, correcto. Yo eso lo creo total y completamente. Y yo creo que vamos a ver milagros como nunca hemos visto antes. Sí, Yo Señor. creo eso. Y yo creo que la concentración de lo que el Espíritu de Dios va a hacer está en contra del cáncer. Amén.
ustedes saben, pero las cartas que nosotros recibimos, las páginas que recibimos, la palabra que recibimos durante el maratón, bibliotón, de la Sí. cantidad de personas Cáncer. que tienen cáncer, es algo Sí, terrible. sí, señor. Es algo terrible realmente. Y, y es una plaga de las tinieblas Sí, esto. Es una plaga del poder de las tinieblas, pero cuando Jesús murió en aquella cruz, sí. Él pagó el precio por la sanidad de nuestras vidas. Aleluya. Así es. Alabado Dios. Hermano Swagger, recuerdo un sermón que usted predicó hace muchos, muchos años. Se trataba del Éxodo y usted estaba contando la historia de las plagas y de cómo Dios libertaría al pueblo de Israel y después de esa última y 10ª plaga, tomaron del oro, les dieron oro los egipcios y al salir de ahí usted creo que estaba hablando de un salmo, no recuerdo el capítulo, pero dice que ni uno de ellos, ni uno de entre Así ellos es. era débil. El título de su mensaje era que ninguna pezuña quedaría atrás. Toda Así es. persona, todo y cada esclavo que había sido afligido, que había sido dañado, amedrentado, destruido, se levantó erguido y salió de allí, sin importar la edad, ni la enfermedad, ni el dolor que habría sufrido. Instantáneamente millones fueron sanados. No había uno débil entre ellos. Ni una sola persona quedó atrás. Ujú. Ni uno de ellos. Dios Dios es el mismo hoy que en aquel era momento. lo que estaba a punto de decir el libro de Hebreos. Dice que Dios Eso es el es. mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no había ni uno de ellos débil. Y yo creo que ninguno de nosotros estaremos débiles. Dios se moverá, tal como Joseph lo acaba de mencionar y como usted lo ha mencionado y el hermano Watts y otros han mencionado. Yo he sentido en mi espíritu los últimos meses, al estar saliendo a ministrar en Missouri y otros lugares, que Dios me ha estado diciendo que le recuerde al pueblo que yo aún soy un Dios sanador, yo aún sano y aún quiero obrar milagros el día de hoy. Y eso es lo que Dios quiere hacer en su pueblo aquí mismo, ahora mismo. Él quiere crear esa idea de que no hay ni uno de nosotros débil, ninguno entre nosotros débil, ni uno solo. Bueno, Tuvimos una boleta en el maratón, en mi turno. Una persona escribió y fue sanada de cáncer pancreático. Ahora, en mi ministerio pastoral, la gente que yo he conocido que ha recibido este tipo de cáncer, eso ha sido una sentencia de muerte. así es. Eso es uno de los peores cánceres. Y esta persona dio testimonio de cómo Dios la sanó de ese cáncer del páncreas. Y yo creo que Dios, sin importar qué es lo que los doctores y los profesionales médicos digan, vamos a ver a gente sanada de cánceres y de cánceres de todo tipo, pero aún de aquellos que pronuncian como sentencias de muerte terminales y no hay esperanza. Si le creemos a Dios, Él podrá sanar hasta cánceres del páncreas y más. Claro que sí, claro que sí. Estaba yo pensando anoche, mientras me fui a acostar, cuando Jesús oró por el hombre que había nacido ciego. Pensemos en eso. Oró por él una segunda vez. Y era algo que nunca había sucedido antes por el Señor. Y no sé yo el por qué o cómo o cuál fue la razón. Pero yo creo que reitera y creo que es el caso donde él escupió en tierra y tomó ese barro, esa tierra con su saliva y hizo un barro y lo puso en los ojos de ese hombre ciego. Y se pueden ustedes imaginar lo que pensó aquel hombre en esos momentos. Sus ojos se Se abrieron abrieron. sus ojos. Él Sí. nunca había visto nada. Él no siquiera sabía cómo contar algo. Él había nacido ciego. Él había nacido ciego y el Señor lo sanó. Sí, sí, Nuestro Señor Señor. puede. Amén. Yo sé que mi Señor puede sanarme, llevarme al otro lado. Mi Señor puede, Él puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado. Porque Él ha sanado al corazón roto. Él ha dado vista a los ciegos.
sanado a los enfermos, resucitado a los muertos y caminó sobre la mar. Mi Señor puede, Él puede, yo sé que Él puede. Yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad, haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Donde fluyen las aguas de sanidad, donde hay paz, descanso y amor, donde descansan las aguas de sanidad. Y gracias a Dios que esas aguas todavía fluyen Sí, y nunca Señor. han cesado en fluir. Y yo creo que vamos a ver realmente un Niágara, no solamente un pequeño riachuelo. Estoy hablando de un Niágara de fluir. Yo creo que Dios lo va a hacer. Otro aspecto que no hemos mencionado, y creo que es aún hasta mayor, es la sanidad espiritual. Es impresionante cómo cada uno de estos milagros físicos que Jesús obró tiene un paralelo espiritual. Hay muchas personas que no son ciegas espiritualmente, pero son ciegas espiritualmente. Así No es. pueden ver. Y Dios puede abrir sus ojos, tanto como Así puede es. abrir los ojos físicos. Hay gente que no puede oír físicamente, pero también hay gente que está sorda espiritualmente y que puede oír el Evangelio, oír las verdades de la palabra de Dios. Sin embargo, entra por un oído y sale por el otro. Y Dios puede sanarlos a ellos también, Lo como puede puede hacer, sanar claro que sí. las situaciones físicas. Claro que sí, así es. Mi hermano Swagger, al estar hablando de todo esto, de la sanidad, sí incluye, por supuesto, la sanidad física. El texto aquí, Pablo nos advierte, yo sé que todos somos predicadores de bendición, queremos bendición y que la gente sea bendecida, ayudada y sanada. Pero Pablo está diciendo que Dios no es burlado. Si usted surge o continúa por una ruta carnal, va a cegar de la carne. Creo que también puede incluir enfermedades físicas. Yo eso no lo dudo en lo absoluto. La palabra corrupción nos habla de algo que se pudre, como una comida que comienza a podrirse. Como dijo el hermano Dave, esto nos habla primordialmente de ser fieles. Para serle fiel al texto nos habla de la corrupción, del pecado y de la naturaleza pecaminosa. Cuando él dice corrupción, hablando de la naturaleza de Adán que todos hemos mantenido, hemos sido libertados ya siendo cristianos, pero puede corromper y puede comenzar a echar a perder y nuestras vidas pueden ser vencidas por el pecado. La manera como Dios no es burlado es que Él va a castigar al creyente que escoja tomar la senda de la carne. No es la bendición de la que estábamos hablando hace un momento, no es algo en lo que queremos pensar, pero miren, los creyentes están experimentando enfermedades por eso o no. Están experimentando corrupción los creyentes el día de hoy de una manera mucho mayor por causa de una negación del camino del Espíritu. Yo no dudo que esa es la mayor necesidad de todas. Sí, El tener el Espíritu rejuveneciendo y el Espíritu de Dios pues llegando al corazón y la vida de la persona. Yo siento que es la mayor necesidad de todas y lo demás pues se atiende a sí mismo, ¿no? hemos estado hablando y yo he estado pensando de Caín. ¿Cómo es? De acuerdo a lo que entiendo, es que ellos entendían que un sacrificio de sangre era requerido, era el camino por el que uno podía acercarse a Dios. Sin embargo, Caín trajo fruto de su cosecha, lo que él había sembrado. Yo no sé ustedes, pero en mi patio hay muchas hierbas malas y estas crecen rápidamente más que
el césped, que el zacate florece más. No sé de dónde vienen las hierbas, pero uno se puede deshacer de ellas y de repente vuelven a brotar. Más llegan. Sí, y están verdes y cubre la mayoría de lo que es el patio de cierta área en particular, pero no es césped. No es el tipo de césped que yo quiero. Ujú. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque la gente que está en la iglesia está engañada. Es engañada por cosas que se ven bien, que suenan bien. Y eso está sucediendo en números. La iglesia el día de hoy en general está más interesada en números y dinero que en que la gente sea tocada espiritualmente. Ahora, Dave, el mensaje de la cruz es tal que realmente sobrepasa todo lo demás. Debería, Debe de ser bueno, así. sí, literalmente, pero ¿por qué la gente no está recibiéndolo? Bueno, ese es el Sí. punto. Como Joseph mencionó, están sembrándole a la carne y están Ujú. cegando corrupción. Yo creo personalmente que por eso es que tantos cristianos viven bajo opresión demoníaca, especialmente cuando se trata de su mente y sus emociones y su ansiedad. Es porque Ujú. están tratando de sembrarle a la carne en cuanto a encargarse de estas situaciones. Estamos hablando de el hermano Dave. El hermano Dave habló acerca de sanidad espiritual, mental, emocional. Esa sanidad es algo que se necesita tanto en nuestra sociedad, en nuestra nación. Grace predicó sobre esto el domingo pasado. La Ujú. respuesta a la ansiedad y la respuesta verdadera a la opresión mental y emocional es, bueno, no se encuentra en cosas carnales, ni en nuestras Ujú. obras, ni en nuestros métodos, ni cosas así, sino que se encuentra cuando nosotros no nos burlamos de Dios, cuando no hemos sustituido la cruz por otra cosa. La cruz de Cristo responde a toda pregunta, a toda. Si la persona pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, entonces todo lo demás se atiende a sí mismo. Sí. ¿Cuántos cristianos están sufriendo con el temor? ¿Cuántos cristianos están sufriendo con Sí, no perdonar? Hablamos de alcohol y drogas y nicotina y cosas así, pero hay muchos cristianos que están atados así y que es. no son esos grandes pecados. Así es. Pero estamos hablando de lo que Dios tiene y es la respuesta. Lo que David estaba diciendo es que cuando nos acercamos a esta situación de la manera de Dios, hay sanidad, hay Ujú. libertad. Ahí Allí es donde viene la la verdadera verdadera libertad sanidad. está. Ujú. Tenemos que creer en nuestro corazón que la cruz es suficiente para todo en nuestra vida, todo lo que necesitamos y todo lo que necesitamos tener para tener victoria en nuestra vida. Así es, así es. Cualquier cosa fuera de la cruz realmente es un ídolo cuando llegamos a esto. Y una vez Ujú. más, hablando de Israel, cualquier cosa fuera del sacrificio era un ídolo. Y estamos hablando de sanidad y de y mi mente, mi corazón sigue regresando a nuestra nación. Nuestra nación necesita un toque de Dios, Así es, necesitamos así sanidad es. y tiene que ser primero y antes que nada. Comienza con la iglesia. Ahí es donde comienza Ujú. el juicio. Los ídolos tienen que ser derrumbados, eliminados. Tenemos que reparar el altar, regresar a la cruz. Es tiempo de que los predicadores, los evangelistas, pastores, hombres y mujeres de Dios en esta nación y alrededor del mundo prediquen la Ujú. cruz al punto que entiendan y lo sepan. Prediquen la cruz y Dios puede sanar a nuestra nación si nos arrepentimos y dependemos de Él. Hay mucha gente, hermano Suárez, usted lo sabe, que están viendo y están muy desanimados por el estado de nuestra nación, los Estados Unidos. Yo amo este país. Yo no me emociono mucho por muchas cosas, pero cuando pienso en nuestra nación, se mueve en mi corazón. Me encanta este país y Dios no ha terminado con Estados Unidos. Yo creo que va a Yo llegar un así lo mover de creo. Dios que va a ser de esta nación que le dará vuelta al mundo. Yo creo que este ministerio está, bueno, es una gran parte de todo eso, pero Dios puede sanar a nuestra nación y necesitamos un toque en esta tierra. Y Él lo puede hacer, yo sé que lo puede hacer,
Y creo que lo que está sucediendo aquí es importante. Yo le imploro a la gente que no deje de orar por lo que está pasando, que Dios continúe abriendo puertas y que la unción continúe saliendo de aquí. Él le dio a usted una promesa fenomenal, que donde quiera que esta señal esté, su espíritu va a llegar con la señal. Eso Y eso fue es lo que él poderoso, dijo. porque eso está pasando por todo el mundo y hay muchas tinieblas. Yo sé que la parábola, la historia que usted mencionó, del hombre ciego que Jesús sanó, los fariseos lo llamaron y dijeron, básicamente, queremos que denuncien lo que Jesús hizo y darle alabanza a Dios, pero no a Jesús. Y este hombre dijo, bueno, yo no sé nada de eso, pero lo que sí sé es que yo era ciego, Y ahora puedo pero ver. ahora puedo ver. Esa es nuestra historia y esa va a ser la historia de Alabado muchísimos Dios. cuando escuchen la luz del Evangelio. ¿Y qué es lo que está atacando las tinieblas? Está atacando la luz, está tratando de destruir la luz. Así que todo lo que está sucediendo en nuestra nación finalmente es un ataque al Evangelio, al cristianismo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y orase, y buscase mi rostro, se apartare de sus malos caminos, escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados, y yo sanaré su tierra. Y eso es una promesa, realmente es Aleluya. una gran promesa. Eso abarca toda situación. Aleluya. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y orase y buscase mi rostro, y se apartasen de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados, Aleluya. y yo sanaré su tierra. Nuestra tierra, como dijo Josh, Sí. necesita ser sanada. Amén. Desesperadamente nuestra tierra necesita ser sanada. Y yo creo que Dios nos va a dar esa sanidad. Aleluya. Yo lo creo así. Yo creo que vamos a ver un mover del Espíritu como nunca lo hemos visto antes. Yo lo creo. Y en los años 50 y 60, Dios se movió en esta nación de una manera poderosa. En una manera como nunca lo había visto antes por la sanidad de los enfermos. Y gracias a Dios por ello, ¿no? Y yo creo que Él lo va a hacer otra vez. Yo creo que lo va a hacer de una manera mayor que nunca. Aleluya. Alabado Dios. Y necesitamos guerreros de oración, gente de fe que crea a Dios con nosotros. Y le pedimos a ustedes que hagan eso. Mantenga su mente, sus ojos en la cruz. En la cruz, en la cruz. Yo primero vi la luz. Y las cargas de mi alma se fueron. Fue allí por fe que recibí la vista, y ahora me regocijo todo el día. Gloria a nuestro Aleluya. Dios. Alabado Dios. Hermano Swagger, se le dio el clavo en la cabeza. Necesitamos guerreros de oración y el estado de Estados Unidos es por muchas razones, pero una de las principales es que estamos perdiendo a una generación de guerreros de oración. Yo puedo pensar en mi linaje, en mi familia, y cuánta gente, hombres y mujeres de Dios, que bombardearon el cielo con las oraciones, no solamente por ellos egoístamente, sino por su familia, por las próximas generaciones, por la nación, por los líderes, muchísimos por los que oraban y Dios se movía a su favor. ¿Cuántas veces yo fui sanado no por mí o por mis oraciones, sino porque mi madre entró y oró por mí? ¿Cuántas historias he escuchado de donde una madre, un abuelo agarraba a sus nietos y les decía, vas a ser sanado, vamos a orar por ti? Sí. Eso es lo que nuestra nación necesita, esa oración ferviente de un hombre justo. Necesitamos a hombres y mujeres de oración que se levanten y que oren por nuestra nación, que oren por nuestro líder, aun si no nos gusta, si no nos gusta su política, aun si no lo soportamos, aún oramos por ellos para que Dios se mueva en su corazón y en su vida y que Él dirija, guíe, y es lo que nuestra nación necesita. Es lo que usted citó y es lo que nuestra nación va a ser, ahí es donde nuestra nación va a ser cambiada, a través de la predicación del Evangelio y la oración ferviente del pueblo justo de Dios. Necesitamos a la gente que entre a su lugar de oración y que ore
ore por la nación y por todo el mundo. Sin nada más que oren para que nuestros líderes no hagan decisiones estúpidas. Y yo le garantizo que por eso tenemos que orar bastante. Muchísimo. En esa capacidad, ¿no? Y alabado el Señor por ello. Hemos estado hablando de sanidad y sé que se nos está acabando el tiempo. Voy a hacer esto rápido. Mencioné que ninguna persona quedó atrás, ninguno débil entre ellos. Es fácil para nosotros sentirnos mal si no hemos sido sanados. Es fácil para nosotros, por ejemplo, para usted muchas veces, yendo ante el pastor, recibir oración y nada suceder. Recuerdo el hombre cojo en el libro de los Hechos que fue llevado a la puerta de la Hermosa. Tenía 40 años de edad e hicieron eso por él. Todos los días era su costumbre traerlo a la puerta del templo de la Hermosa y pedir limosna. ¿Cuántas veces Jesús mismo pasó por ese hombre? ¿Cuántas veces Jesús mismo aparentemente ignoró a un hombre que necesitaba sanidad? Pero un día Pedro y Juan se extendió a él y le dijeron, recibe sanidad. Y mucha gente fue salva porque ese hombre fue sanado y saltó y caminó y alabó a Dios justo dentro del templo. Dios tiene un propósito y un plan para nuestra sanidad, aun si no llega aún. Dios es soberano y Él sabe todo. Yo solo quería animar a la gente que espere su sanidad porque ya viene. Alabado Dios. Bien, damas y caballeros, se nos terminó ya el tiempo y muchas gracias por haber estado con nosotros en gran manera. Y estén orando, por favor, por la campaña, porque Dios se va a mover de una manera poderosa, espectacular, y lo necesitamos, damas y caballeros. Lo necesitamos desesperadamente. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.